Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día del Symposium. Espero que el día de ayer, más que sufrir, disfrutasteis después de todas las charlas y todo ese conocimiento que estuvimos compartiendo. Y luego creo que la parte social también ayuda un poquito, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tener experiencias de empresa en esta parte de la mañana. Y empezamos con Leire, Leire Arrizubieta, que es ingeniera en automática y electrónica industrial por la Universidad de Mondragón. Tras unos años en Ikerlan, en su departamento de electrónica de potencia, pasó a trabajar en el departamento de I+D de Gema Energy. Gema Energy es una empresa de electrónica de potencia, que está a unos kilómetros de aquí, a unos 10 kilómetros de aquí, y es una empresa que se dedica, bueno, tiene distintas unidades de negocio. Si nos ponemos en energías renovables, lo que hacen sobre todo últimamente son inversores solares. Luego tienen una línea que es de transporte, con aplicaciones de coches eléctricos y autobuses eléctricos. Hay un autobús eléctrico en San Sebastián, hecho por ellos. Luego tienen la parte de redes inteligentes también, en que creo que Leire está más metida en esa parte, y luego tienen una línea que es de aplicaciones avanzadas, y en especial yo creo que son fuentes de alimentación de alta tensión, con aplicaciones, por ejemplo, de aceleradores de partículas. ¿Vale? Bueno, Leire en lo que está trabajando es en ISARE, que ella os va a comentar un poquillo más. Está trabajando, es una red experimental, una red inteligente que hay aquí, cerca de aquí también, y de hecho ha hecho el control de potencia activa y reactiva. Eso es. Bueno, gracias por haber venido, eskerrik asko. Vale. Un honor a todos y bueno, gracias por la introducción. Y como bien ha dicho, vamos a explicar un poco el sistema de control jerárquico que se utiliza en las microredes. Pero antes de entrar de lleno en lo que es el control jerárquico, vamos a ver qué es una microred, por qué surge la necesidad de este nuevo concepto de red, y después pues, pasaremos a ver el control, las simulaciones que hemos realizado y cómo y dónde lo estamos implementando. La microred surge tanto de los objetivos que nos marca la Unión Europea, el famoso 20-20-20, pero también de las necesidades que tenemos de demanda, de crecimiento de demanda y de las dependencias o de la fuerte dependencia que tenemos de las materias primas. Además, nos tenemos que adaptar a los nuevos usos, a los nuevos consumos que tenemos en la red eléctrica. Por ejemplo, la carga-descarga de los vehículos eléctricos. También este nuevo concepto de red, que se va a basar en la generación distribuida, nos va a ayudar a ahorrar energía porque no vamos a tener pérdidas en transporte, porque lo que vamos a conseguir es generar allí donde se va a consumir. Al igual que cambia el concepto de red, también cambia el concepto de control. ¿Por qué? Porque la potencia va a ser bidireccional, es decir, el flujo de potencia activa-reactiva va a ser en las dos direcciones, y estamos hablando de generación distribuida. Por lo tanto, nosotros creemos que nos tenemos que dirigir a las microredes inteligentes y definimos una microred inteligente como un sistema de generación bidireccional que permite la distribución de electricidad desde los proveedores hasta los consumidores, utilizando tecnología digital, favoreciendo siempre las energías renovables y con el objetivo de ahorrar energía, reducir costes e incrementar la fiabilidad. Bueno, casi nada. ¿De qué elementos consta una microred inteligente? Primero, se trata de una generación distribuida. En segundo lugar, contempla también almacenamiento, sistemas de almacenamiento que son imprescindibles en una red inteligente. También consta de técnicas para la gestión activa de las cargas. Nos permite también tener un sistema de monitorización y control del flujo de potencia. Y además, como hemos dicho, nos ayuda a integrar la carga-descarga de los vehículos eléctricos. Y, por supuesto, nos ayuda a tener un mejor mantenimiento preventivo y predictivo. Hemos comentado antes que necesitamos un nuevo concepto de control, bien por la generación distribuida, también por la bidireccionalidad, ya que los convertidores, que son los equipos que nos van a conectar nuestros sistemas, tanto generadores como almacenadores, con la microred, van a trabajar en ambos sentidos, bien conectados a red, pero también en autoconsumo o trabajando en isla.
Este control que vamos a explicar también nos va a ayudar a implementar algoritmos para compensar desequilibrios de tensiones y compensar también armónicos que puedan surgir de no linealidades de las cargas. Por lo tanto, vamos a presentar un control jerárquico de 4 niveles. Este control no nos lo hemos inventado nosotros, nos han ayudado tanto la Universidad de Aalborg como la Universidad Politécnica de Cataluña, y se trata de 4 niveles de control, donde cada uno de ellos tiene una diferente dinámica. Por lo tanto, el control primario, que es la base, es el control más rápido, y el control cuaternario será el más lento o menos rápido. Ahí a la derecha vemos una imagen donde se encuentra una microred conectada a una red principal, una microred, y conectada a través de un bypass. Este bypass nos permite conectarnos y desconectarlos de la microred. Normalmente la conexión suele ser controlada o programada, pero la desconexión puede ocurrir ante un evento inesperado. Y vamos a explicar ahora cada uno de los controles: primario, secundario, terciario y cuaternario. El control primario hemos dicho que es el más rápido y se encuentra implementado en cada uno de los convertidores, en cada uno de los inversores que está conectado a la microred, y se encarga básicamente del flujo de potencia activa y reactiva. ¿Cómo repartimos esa potencia activa y reactiva entre todos los convertidores? Hay diferentes técnicas, pero el más útil o el más usual, mejor dicho, es el control drup o drup control, que se basa en simular el comportamiento de los generadores síncronos en nuestros convertidores. Una de las ventajas que tiene este control es que no requiere comunicación en tiempo real. Bueno, igual lo sabes, pero este control se basa en que la tensión y la frecuencia pueden actuar sobre la potencia activa y la potencia reactiva mediante esas fórmulas, esas ecuaciones que vemos ahí. Pero dichas ecuaciones solo son válidas si la impedancia de salida de nuestro convertidor es puramente inductiva y si el desfase que generamos en nuestro convertidor, o sea, el desfase entre el convertidor y la microred es mínima o es muy pequeña. ¿Cuál es la impedancia de salida de nuestro convertidor? A veces es difícil de calcularla. Depende muchas veces del filtro de salida que utilicemos, depende también, por ejemplo, de la resistencia de los semiconductores, o también depende de los lazos internos que estén implementados en el convertidor. Por eso es conveniente implementar una impedancia virtual para fijar esa impedancia de salida. Y si esa impedancia variable virtual si esa impedancia virtual es variable, mucho mejor, porque así en la conexión, a la hora de conectar nuestro convertidor a la microred, podemos fijar una impedancia alta y evitar los picos de corriente. Aquí en la imagen podemos ver lo que hemos explicado, los lazos internos, que son los lazos de tensión y corriente, el propio convertidor, y como la impedancia virtual por la corriente, bueno, aquí no se ve, pero se restaría la consigna de referencia que viene dada por el control drup. Es decir, la tensión de referencia, a la tensión de referencia se le resta la impedancia por la corriente de salida, la impedancia virtual por la corriente de salida. Los siguientes controles, el secundario, terciario y cuaternario, se encuentran implementados en un control central, no en cada uno de los convertidores. Y la función más importante del control secundario es compensar las desviaciones de tensión y frecuencia que pueda haber en la microred. Es decir, si la microred está funcionando en isla, gracias al drup, su tensión y frecuencia pueden variar y no estar fijas en los 50 y 400 voltios que queremos. Entonces, el control secundario lo restablecería. Además, otra función importante es que va a sincronizar a la hora que queremos, cuando queramos, va a sincronizar nuestra microred con la red principal. Es más, en este control secundario es donde se implementarían los algoritmos de desequilibrios o compensación de desequilibrio de tensión y compensación de armónicos de corriente. El control terciario se encarga de realizar los lazos de potencia activa y reactiva a partir de las medidas de potencia tanto de la red como de cada uno de los convertidores. Y así llevará las consignas de tensión y frecuencia al control secundario. En el caso de trabajar en isla, esa tensión y esa frecuencia serán fijas. Y por último tenemos el control cuaternario, es el que teníamos en el nivel más alto, y este se encarga
de gestionar de manera óptima todos los recursos de la microred, de tal forma que tengamos un buen aprovechamiento de las energías renovables y un uso eficiente de sistemas de almacenamiento. Todo ello conlleva que va a generar las consignas de potencia activa y reactiva que irán al control terciario. Hay que decir que en el sistema de la microred puede haber elementos que ya hemos dicho que pueden funcionar en las dos formas, y es este control cuaternario quien va a decidir el funcionamiento de los mismos. Por lo tanto, este control, conociendo la demanda, el estado y los límites de funcionamiento de cada uno de los sistemas, va a generar la potencia activa-reactiva de cada uno de ellos. Resumiendo, hemos comentado que el control primario se encarga del flujo de potencia activa y reactiva, el control secundario de compensar las desviaciones de tensión y frecuencia, el control terciario de los lazos de potencia activa y reactiva y el control cuaternario de gestionar de manera óptima generando esas consignas de potencia. Bien. Una vez hemos hablado ya de la teoría, hemos simulado cada una de las partes, cada uno de los controles por separado. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un convertidor fotovoltaico. Este es un fotovoltaico de 20 kilovatios conectado a la red y también en isla y trabaja 3,2 kilohercios. Hemos simulado con un convertidor y también con dos en paralelo para ver el reparto de potencia activa y reactiva. Aquí vemos otra simulación del control terciario y secundario con dos generadores y aquí vemos el resultado de una simulación del control cuaternario donde tenemos la microred con dos generadores y conectado a la red principal y en un momento dado se desconectan los dos generadores y la carga pasa a ser alimentada por la red principal. Vemos ahí que en esa transición también entra en juego las baterías donde se realiza una descarga y por consiguiente una carga de las mismas. Una vez realizadas las simulaciones viene lo interesante, que es al final probar este control jerárquico en una microred real. Y eso lo podemos hacer, como decíamos, en la microred que tenemos en el polígono 27, aquí en Martutene. Y en esta microred tenemos todas las patas que tiene una red inteligente, que al final son generación, almacenamiento y transporte, con diferentes tecnologías renovables, tradicionales y en almacenamiento también baterías, supercondensadores, de todo un poco. Aquí podéis ver alguna foto de la instalación. La instalación se acabó el año pasado, a finales del año, en diciembre, eso es. Y aquí una imagen de las comunicaciones dentro de la microred. Todos los sistemas se conectan con el control central a través de, en este caso, Modbus TCP. Hemos elegido Modbus TCP y con el software EPIX, que es un software libre. Ahora mismo estamos embarcados en las pruebas reales del control jerárquico y de la microred en general en ISARE. Vamos a seguir estos pasos, primero en modo isla y después en modo red. En modo isla, acaba de decir que como carga tenemos un banco de cargas resistivo inductivo con un factor de potencia hasta 0,7 y así podemos simular diferentes demandas domésticas, industriales y con saltos de carga. Bueno, y como decíamos, estamos en ello. Primero hemos probado cada uno de los sistemas por separado y ahora mismo estamos integrando unos con otros. Ya hemos integrado la fotovoltaica con la batería y bueno, y estamos en ello. Esperamos que pronto podamos tener resultados reales y lo podamos compartir con todos vosotros. Al final el papel, las simulaciones lo pueden todo, pero luego hay que ver en un escenario real lo que pasa y las dificultades y más que nada las diferencias entre lo simulado, la teoría y la situación real. Bueno, y con todo esto he terminado ya con mi presentación. Si alguno tenéis alguna duda, pregunta, estoy para eso. Empiezo yo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o así? Ahí. Bueno, yo soy Fernando Tadeo de la Universidad de Valladolid. Hola. Bueno, me ha gustado mucho lo que habéis presentado. Tenía alguna curiosidad de lo que habéis contado. Sí. Hacéis previsión de la demanda, ¿no? Sí.
¿No hacéis previsión de la producción de las renovables? También. Al final, el control cuaternario es el que tiene toda la información, sabe qué sistemas o qué elementos tienes en la microred. Si tienes una fotovoltaica, por supuesto, tiene la previsión, en este caso, de la irradiación que tiene que haber, para ver en qué. Es verdad que, aunque tengamos el DRUP, el control cuaternario puede decidir en algún momento que el fotovoltaico no va a funcionar en DRUP, sino en MPPT. Dependiendo de la predicción, tanto de la irradiancia, del consumo, al final esa inteligencia la tiene el control cuaternario, si hacemos esa predicción. Y, y en los otros niveles de la jerarquía no utilizaríais esas predicciones. No, solo en el cuaternario. Lo hemos pensado así. Vale. Y luego otra curiosidad es la implementación física, porque hablado de un control central. Sí. Donde se implementan los 3 niveles superiores, sí, y el inferior por separado. Físicamente, cada uno de ellos, ¿cómo tenéis pensado implementarlos? Físicamente, el control primario es al final está en los inversores, al final es en un DSP, y el control central también es al final tenemos una tarjeta con un DSP, con un microprocesador, una FPGA, y ahí es donde se concentran. Al final, a través de, ahí no lo he comentado porque no venía el tema, pero a través de las comunicaciones tenemos unos hardware que se llaman IOCs, que lo que hacen es recoger toda la información y esa información llega al control central y ese hardware, ese DSP, lo que va a hacer es gestionar ese hardware. Entonces, en ese control central estarán el control secundario, terciario y cuaternario. Al final es un DSP con una FPGA, no tiene mucho más, y unas entradas analógicas. De acuerdo, pues muchas gracias. Vale. Como me ha gustado mucho la presentación, no veo muy claro el cuarto nivel. Tendréis una predicción de la radiación del sol y de la velocidad del viento, sí, pero del día siguiente, o eso se está calculando online continuamente. Se supone que del día siguiente, o sea, hemos predecido de 2 días. De 2 días. Sí, en principio sí. Es verdad que, como decíamos, al final esto es una especie de laboratorio. Esto es lo que hemos previsto ahora, pero no quiere decir que el día de mañana digamos, no, pues vamos a hacer una predicción de tal, o la predicción la vamos a hacer de otra forma. Al final esto no es una microred que va a funcionar así y ya está. O sea, el objetivo de esto es que es una red experimental donde vamos a probar diferentes escenarios. Vale. Y hacer las cosas de diferente forma, si podemos, claro. Porque ante errores de predicción después se deberían corregir, y es verdad que todo eso lo tenemos implementado, lo tenemos tal, pero no lo hemos probado, O sea, no te puedo decir los resultados, cómo funciona, porque lo hemos hecho pues a través de MATLAB y poco más. Vale. Entonces, cuando lo tengamos el resultado... Eskerrik asko. Eskerrik asko. Soy Jesús Doval, de la Universidad de Vigo. ¿Esta microred está interconectada con la red principal? Está preparada para ello. Es verdad que hoy en día no tenemos la legislatura para hacer una microred que funcione en ambas direcciones, pero ya está hablado con Iberdrola, o sea, no ahora, pero en un futuro. Al final, para hacer las pruebas, lo que vamos a hacer es hablar con ellos, definir una especie de ventanas y probar junto con ellos la red. Está preparado, está todo el hardware preparado para la conexión, pero todavía no lo hemos hecho. Es más, primero lo queremos hacer todo en isla, en autoconsumo, y luego conectado a red. Entiendo que la instalación es propiedad del distribuidor, ¿no?, de energía, en este caso. La instalación por ahora es propiedad de ISARE. ISARE es un consorcio de empresas, que esto no lo he explicado, pero al final GEMA es el líder tecnológico, pero aquí están todas las empresas, está Ingesea, está en muchas empresas de Guipúzcoa, y está también fomentada por Fomento San Sebastián. Entonces, por ahora, ISARE es de las empresas que forman el consorcio. Y ya lo último, desde el punto de vista de funcionar acoplado a red o sí, isla, y sí, en particular de la sí, detección de isla, ¿Iberdrola utiliza alguna normativa concreta? Concreta, no, que yo sepa, no. O concreta o definida, que yo sepa, sobre todo no. para la detección de isla. Ya,
Ya, a día de hoy no hay nada concreto. No. Sí que hemos preguntado y tal, pero no hay nada definido. Es más, yo creo que igual ellos también probarán ese tipo de cosas. O aprovecharán la ocasión para probar ese tipo de cosas. Pero definido cómo hacerlo exactamente no. Muchas gracias. Gracias. Eskerrik asko, Leire, por la presentación. Tenía una serie de curiosidades. Bueno, en el nivel más bajo se utiliza el control Drup, ¿no? Que tiene un nombre muy bonito, pero es un controlador proporcional, ¿no? Sí, realmente. Sí. No tiene mucho misterio. En el secundario igual me he perdido algo. Al final haces un control directamente ya de frecuencia y de tensión. Sí, en el control secundario mira las desviaciones que pueda haber en la microred, porque al final el control Drup lo que puede hacer es desviarte de tus referencias. Si tus referencias... es un único controlador. Vale. Entonces ese controlador es el que al final va a emitir las consignas de potencias. Sí. Por el control Drup, si tú te has desviado de tus referencias, porque al final conectado a red, la tensión y la frecuencia al final están definidas por la propia red, pero en isla tú te puedes desviar perfectamente de los 50 o 400 voltios. Entonces este secundario lo que hace es restablecer y fijar a esas es un único controlador. Único. Luego bueno, tiene eso y luego aparte... En el primario está, quiero decir, control primario cada uno de ellos, Orida. Bueno, luego el control secundario también se encargaría de gestionar la sincronización entre la microred y la red principal. Tipo de controlador, un PI supongo. PIs también utilizamos resonantes. Nos funciona bastante para el tema bien. De los armónicos y demás que has comentado. Cuesta más sintonizarlos, pero luego... Tenía una curiosidad ahí también. En cuanto has comentado que consideráis no huecos de tensión, sino desequilibrios, supongo desequilibrios permanentes, de poca profundidad. Lo hemos simulado desequilibrios bifásicos de hasta un 90%. Desequilibrios de tensiones. Vale, entonces ya eso es un hueco ya, ¿no? Pero lo hemos simulado, no lo hemos probado, no lo hemos hecho todavía. Y únicamente bifásicos, porque los monofásicos no se producen realmente. No hemos probado monofásicos, sí, bifásicos hemos simulado, sí, que es lo más igual habitual. Es que yo tengo entendido, muchos papers en la literatura se ven, se comprueban aerogeneradores y tal ante equilibrios monofásicos, pero luego he visto en otros papers que debido a las configuraciones de transformadores que hay y demás, realmente eso físicamente no se da. Ya. Yo en realidad no lo he visto, pero yo creo que son más bifásicos lo que suele ocurrir. Es verdad que con hemos comentado que tenemos una carga, que es un banco de cargas, y al final tú ahí es donde podemos probar. Al final es una carga monofásica unida para que sea trifásica y podemos hacer eso, desequilibrar las tensiones, pues eso, quitando cargas monofásicas, bifásicas o lo que queramos. Pero hemos simulado bifásicos, sí. Vale. Tengo otra curiosidad que es muy académica posiblemente y que quiero que me respondas a ver si puedo. Desde la realidad absoluta, para que también seamos un poco conscientes. ¿No? El ajuste de todos estos controladores, ¿cómo lo hacéis? ¿Seguís alguna metodología? El primer ajuste suele ser en simulación y partiendo de esos valores lo ajustamos prueba-error. Es un sinceramente. Ajuste prueba y error. Sí. Lo primero, en vez de poner cualquier cosa, sí es verdad que pones igual lo que has simulado, pero al final luego a diferentes cargas vas probando, prueba-error, lo que mejor te Pero venga. la propia simulación también ya es prueba y error, quiero Sí, decir. sí, muchas veces sí. Aunque apliques técnicas, pues hay muchas técnicas, seguro que lo sabes mejor que yo. ¿Aplicáis algo? Alguna vez lo hemos aplicado, pero luego te das cuenta que el prueba y error es más rápido que aplicar esas en técnicas. La empresa esto de la rapidez sí, es eso es. importante. La rapidez y las prisas es lo que conlleva, sí. Vale, pues muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, igual se está prolongando un poco el turno de preguntas, pero bueno, yo tengo algunas curiosidades. He visto ahí como unas siglas, no sé, ha habido una transparencia que la has pasado como muy rápido y no me he quedado con nada. No sé, era como la comunicación así entre las cosas. Esto. Así. Sí. Javi, no me he quedado ni con las siglas.
Epic, ¿Qué es esto? Epix, ¿qué es? Epix es un software, software libre que va sobre Linux y que al final lo que te permite es toda la información que nos llega de cada uno de los controles, pues al final es una forma de capturar esa información, visualizarla, manejarla. O sea, al final, en vez de utilizar Visual Basic o utilizar otra serie de historias, pues utilizamos Epix porque es era libre. ¿Que es un protocolo específico? Sí, eso es. Y es muy fácil de manejar y puedes hacer, no necesitas, por ejemplo, no necesitamos hacer un SCADA, no necesitamos comprar un SCADA para pantalla. Epix ya tiene una librería que te hace pantallas y te queda todo muy bonito y tal, y es muy modular además. ¿Y la capa física cómo es? O sea, que es un RJ... Es un ordenador. A través de un ordenador. Un ordenador, sí. pero la comunicación con qué, con Ethernet, RJ45. Sí, Modbus TCP utilizamos, TCP. Sí, eso es. Hemos definido que todos sean Modbus TCP. Es verdad que nosotros no somos expertos en comunicaciones, entonces hemos aplicado eso porque nos parecía sencillo y al final, como hemos dicho, que no tiene que ser una comunicación rápida, al final nos va bien. Nos va bien. Vale. Habíamos previsto también Modbus RT, también habíamos previsto el PLC, comunicación por la red, pero bueno, ya te digo, como no somos expertos en comunicaciones y nos queremos centrar más que nada en el control de los convertidores, pues hemos decidido hacerlo así. ¿Tienes una idea, si la tienes de tiempos de refresco, o sea, con qué frecuencia puedes muestrear o ver las cosas? Si lo tenéis, Creo, y no estoy segura, te lo podría mirar, pero creo que toda la información, cada 0,5 segundos o así, el control central, creo que sí, creo que es cada 0,5. Y luego otra cuestión que viene un poco con la filosofía de control que tiene esta red, porque quitando el drop control, todo queda en manos de un controlador central, ¿no? Y ¿habéis pensado en que sea un control más, o sea, además que la red sea distribuida, que el control también sea distribuido, que la inteligencia de alguna forma esté distribuida también? Se podría hacer, al final se podría agrupar, por ejemplo, podrías agrupar igual un sistema distribuido y hacer un control semicentral para eso, y luego, pero al final todo tiene que estar comunicado con otro control central, aunque hagas un control semicentral, todo tiene que estar, pero sí, se podría hacer. No lo hemos pensado, pero la verdad es que podría ser interesante. Porque aquí también es verdad que... Ya me perdonan, sí. La última pregunta. Sí, no, te quería decir que, perdona, que aquí en ISARE al final todo está localizado en un sitio, pero luego en una microred real igual puedes tener elementos pues, a kilómetros o igual se podrían plantearse ese tipo de historias. Vale, perfecto. Y luego, si es una microred experimental, a nosotros como grupo de investigación, si nos interesa entrar en ISARE, habrá que pagar unos peajes de entrada. Eso ya no lo sé. ¿Hasta qué punto va a ser una red abierta en que nosotros, los locos académicos, digamos, podemos tocar y eso? ¿Está concebido en principio para eso? Sí, en principio, o sea, ISARE tiene diferentes objetivos o diferentes ramas. Una es la que cualquier empresa pueda ir allí y probar sus productos o servicios en torno a este mundo de las microredes. Otra rama importante es la académica, que yo creo que es muy interesante, que al final las universidades, que al final dan soporte también a las empresas, que puedan probar allí, puedan hacer sus tesis o lo que sea. Está abierto a, y bienvenidos, por supuesto. Bueno, pues es que ricasco, no sé si... bueno. Disculpad, otra vez que vuelva. Pero tenemos tiempo, vamos, sobraos. Lo que has comentado, ¿no? Quizás explicar un poquito para qué es ISARE y que no es solo para universidades de aquí, sino para aquí hay gente que igual puede estar interesada, ¿no? Sí. ISARE, hemos terminado ya la primera fase, que es la instalación, y ahora viene una segunda fase, lo que llamamos ISARE 2, que al final es primero probar todos los equipos, integrarlos y además, pues eso, prever qué pruebas, qué escenarios que se pueden montar, tanto para empresas guipuzcoanas, pero para quien lo quiera, europeas o está abierta a todo el mundo. Luego tenía, yo creo que sé los nombres, pero es interesante que has mencionado tanto Aalborg, la Universidad de Aalborg, que es algo en todo este tema, ¿no? Sí, es mucho. Y la UPC también.
Me gustaría que pusieras nombres, porque aquí hay gente de la UPC. Nos ayudó Josep Guerrero, no sé quién es de la UPC aquí. Mira. Josep Guerrero, que ahora está en Albor, pero en principio está en la UPC, y luego, no me acuerdo, Vázquez, no me acuerdo del nombre. Bueno, está con Josep, y nos ayudaron más que nada las simulaciones del control primario, sobre todo. ¿Y gente de Albor? Josep, ¿no? Es que es sí, bueno, esto surgió, ¿no? Hace ya unos años, yo y otra persona fuimos a unas charlas a Albor y estuvieron hablando del control jerárquico, y de aquí surgió un poco todo el tema de cómo implementar ese control en una microred. Ahí conocimos a Josep, empezamos una colaboración y toda la parte de simulaciones lo hemos hecho gracias a él, sí. Vale, a mí es que ya prometo no dar más la lata. Bueno. Listo.